Bien, entonces fíjate, como ya vimos, select puede incluir columnas calculadas que no tengan nada que ver con las tablas involucradas. Sin embargo, lo más normal es hacer columnas calculadas involucrando información de las tablas involucradas. ¿Y a qué me refiero con tablas involucradas? Pues a las tablas que están en la cláusula from, seguido de los joins. No hemos visto los joins, pero también vamos a verlos. Y dice, para que tenga sentido el cálculo. Fíjate cómo aquí hacemos un cálculo que no tiene nada que ver con las tablas involucradas. En este caso simplemente la de City. 5 por 2, fíjate cómo son literales de entero. ¿Y por qué literales de entero? Porque son valores directos enteros, no vienen de ninguna columna. Entonces si ejecutamos, pues fíjate cómo se puede, pero pues aquí este 10 no tiene nada de sentido porque es un cálculo que no tiene nada que ver con la información de las tablas involucradas. Entonces pues lo más normal es hacer columnas calculadas que involucren cierta información de las tablas implicadas, es decir, por lo menos alguna columna o más. Entonces, pero tranquilamente puedes hacer cálculos sin que nada tengan que ver. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle aquí. Hola, me llamo Daniel. Aquí ponemos esto, corremos. Y fíjate cómo me dice, hola, me llamo Daniel. Esto tampoco tiene sentido porque esto simplemente es un string que no tiene nada que ver. Podemos ponerle, por ejemplo, concat, que ya conocemos, para concatenar esto con, en este caso, un 1, por ejemplo, un espacio, por ejemplo. Espacio. Y ponemos esto, corremos. Y fíjate cómo nos sigue permitiendo, pero esto pues no tiene nada de sentido. Entonces, pues puedes hacer columnas calculadas sin que tenga nada que ver con información de las tablas. Pero lo más normal, allá afuera en el campo de batalla, es que tus columnas calculadas las hagas involucrando información de las tablas implicadas. Entonces, pues fíjate cómo, cerrando con esto, yo me he creado otro script, me he adelantado y te voy a presentar otras 3 funcionalidades. La función left opera en strings, como lo estamos viendo justo por acá. La función dateFormat opera en fechas, obviamente, y la función round opera sobre números. Por ahora no te preocupes acerca de los detalles de cómo las funciones trabajan aquí, en este caso left, dateFormat y round, porque tú aprenderás más de las funciones incorporadas más adelante. Más bien en estos cursos, en esto que estamos viendo de la cláusula select, céntrate en cómo ellas son usadas para formar columnas calculadas. Ya vimos concat, ya vimos, por ejemplo, el dateFormat, lo vamos a ver ahorita, y el round, pero aquí no es lo importante tanto la función incorporada, sino más bien cómo se emplean dentro de la cláusula from para realizar columnas calculadas. Entonces, más que te claves tanto en las funciones incorporadas, más bien céntrate cómo las estamos usando en el contexto de la cláusula select. Y básicamente las funciones incorporadas de MySQL son para eso, para hacer columnas calculadas un poco más fácil. Porque por ejemplo, fíjate cómo el concat nos hace fácil la vida para concatenar strings. Entonces, no te centres tanto en las funciones que estamos viendo, más bien céntrate en la cláusula select y cómo a través de esas funciones podemos hacer cálculos. Fíjate, vamos a hacer el select y vamos a hacer primero left sin ninguna tabla. Vamos a ponerle en este caso Daniel. Y vamos a poner en este caso, bueno, pero mejor vamos a checarlo mejor ya directamente. Aquí lo que hace la función left es que tú le pasas como primer parámetro un string, algo que sea string, ya sea un valor directo, un literal de string, o una columna que almacene un string, y le pasas un número de caracteres a extraer. Y como su nombre lo indica, extraer. Es decir, que tú le pasas, por ejemplo, vamos a ponerle un select, mejor sí. Vamos a poner en este caso Daniel, y tú le pasas un string, y por ejemplo le dices 1. Si corremos esto, acuérdate que esto es tranquilamente válido, porque el select lo puedes correr sin columnas, sin tablas. Ejecutamos. Fíjate cómo acá lo tenemos, ejecutamos. Y acá me faltó left. Corremos. Y ahí lo tenemos. ¿Qué está pasando por acá? Vamos a ponerle
as mi left. Entonces corremos y fíjate lo que está pasando por acá. Le estamos pasando un string, como nos dice la sintaxis efectivamente. Y nos pide un número de caracteres a extraer. Entonces, como te estarás imaginando y como estarás viendo, más bien, fíjate cómo nos trae la D. Efectivamente, la función left lo que hace es que tú le pasas un string y te va a extraer el número de caracteres que tú le pasas como segundo argumento, iniciando de izquierda a derecha. Le pedimos 1. Entonces, viéndolo la cadena de izquierda a derecha, va a tomar la D. Si nosotros le pedimos que extraiga 2 caracteres, pues va a extraer la D y la A. Fíjate, vamos a verlo. Ejecutamos. Y fíjate cómo efectivamente DA. Si le pedimos 3, pues va a extraer 1, 2, 3. Entonces le pedimos 3. Y fíjate cómo efectivamente ahí está. Entonces esta función left es muy sencilla. Sirve para extraer caracteres de un string viéndolo de izquierda a derecha. Y acá pues lo estamos usando nada más y nada menos que en conjunto con concat. Fíjate cómo aquí le puse un espacio yo en concat. Le pedimos el name, el country code y hacemos una columna calculada que se llama iniciales. Y como su nombre lo indica, vamos a extraer iniciales de columnas en cuestión. Vamos a concatenar, es la función externa, por decirlo de una manera. Aquí le voy a poner más espacios si tú quieres verlo mejor. Y el primer parámetro de concat, en este caso, le estamos diciendo, es este left. De la columna name, extraeme el primer carácter. Entonces ahí lo tenemos. Este es el primer argumento de concat. Ahí está. Y el segundo argumento de concat, aquí no te confundas, hay que verlo. Ahí no te confundas con los paréntesis de concat. Fíjate cómo aquí MySQL te dice los paréntesis de cada función. Entonces el segundo argumento de concat es este PeopleLine. Y el tercer argumento es otro left. Ahí le decimos que a la columna country code me extraiga el primer carácter. Acuérdate que left, como su nombre lo indica, te los va a extraer viéndolo de izquierda a derecha el string. Entonces si corremos, pues fíjate como aquí nombre name Kabul, el country code, y le decimos que me concatene sacándome el primer carácter, que me extraiga el primer carácter de el name. En este caso, ¿cuál es el primer carácter de Kabul? Pues la K de kilo. Pues efectivamente aquí está la K. Y luego le pedimos que me concatene un pipeline y un espacio. Efectivamente aquí está el pipeline y el espacio. Y otro espacio, este que tenemos por acá. Y luego le decimos que me lo va a concatenar con otro left, con el resultado de otro left. ¿Y ese left qué va a hacer? Pues del country code le va a extraer también un carácter viéndolo de izquierda a derecha. ¿Cuál es el primer carácter de AFG? Pues la A. Entonces pues fíjate cómo me pone la A. Entonces pues fíjate cómo acá voy a regresarlo ya para que no te quede tan largo el código. Fíjate cómo acá pues entonces estamos viendo cómo funciona left ya en el contexto de las tablas involucradas. Como ya sabemos, tú puedes usar el select sin tablas, pero pues simplemente vas a poder usar literales de string. Entonces pues fíjate, para eso funciona el left. Y luego vamos a cambiarnos a la base de datos de Sakila, que tú ya la debes de tener, porque como yo te dije, cuando instalamos MySQL tenemos esta tabla Sakila. Entonces nos ubicamos en Sakila y nos vamos a ir a la tabla de, déjame ver, a la tabla de actor. Fíjate cómo el actor tiene el ID, su primer nombre, apellidos y una columna de tipo date que almacena fecha y hora. Fíjate cómo tiene la fecha y la hora exacta. Entonces vamos a trabajar sobre esta. Vamos a pedirle el first name de cada registro y luego su apellido. Y vamos a usar la función dateFormat. Como te estarás imaginando, esto sirve para formatear fechas. Pero lo vamos a dejar mejor ya para el próximo video. Saludos.